secuencias de video, fíjense que en una imagen estática, la calidad del renderizado sí tiene que ser bastante alta, porque recuerden que al ser una imagen estática, el ojo humano tiende a detenerse más en los detalles. Entonces, que ustedes pueden ver, les voy a volver a mostrar la secuencia de video que estaba viendo. Ustedes pueden ver que aquí se mezclan algunas imágenes estáticas. O sea, así como hay secuencias de video. A ver por acá. Por aquí van a aparecer. En las imágenes estáticas el ojo humano tiende a detenerse más en los detalles. Entonces, esas imágenes, así como esta, que es una imagen estática, tienen que tener una mejor resolución de lo que puede tener la secuencia de video. En cambio, las secuencias de video, como son recorridos en los cuales la idea es entender el espacio de forma más global y la secuencia no permite que la imagen se quede mucho tiempo, la calidad puede ser más baja. Y el ojo no lo va a percibir, pero ustedes tienen que buscar ese equilibrio ya con la experiencia en el que ustedes logren mantener una buena calidad de video sin sacrificar mucho el tiempo de generación. Porque si por ejemplo yo genero mi secuencia de video con la misma calidad con la que estoy generando las imágenes estáticas, probablemente ya como hicimos el cálculo, la cantidad de tiempo que a mí me lleve va a ser muy grande. Una imagen bien hecha con una calidad adecuada para presentar como imagen estática puede ser una generación de un render que puede durar 2 o 3 horas, por ejemplo, con una muy buena calidad. Pero ya eso si ustedes generan todas las secuencias de frames con esa misma cantidad de tiempo, olvídense, van a pasar un mes haciendo la secuencia de 30 segundos. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado a la hora de trabajar esto. Entonces, ustedes pueden trabajar una calidad media en una secuencia de video y ¿cómo se llama? El sacrificio, el tiempo que ustedes ganan es bastante adecuado. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta cuando ustedes estén generando secuencias de video. Bien, esos son como los puntos básicos para la generación de secuencias de video en un proyecto. Vamos a ver, voy a orientar nada más una cámara. Vamos a dejar ahorita para mientras y ya vamos a trabajar en otra cuestión de calidades del renderizado. Voy a pasar a la parte previa a generar esto, que es la configuración de las texturas, que ese es un tema que tiene bastantes connotaciones que tenemos que aprender a trabajar. Vamos a ver, les voy a mostrar aquí un par de imágenes solo para que veamos, a ver si se logran ver bien. Bueno, aquí la resolución
que se logra distinguir bien, pero les voy a explicar algunos conceptos de las texturas. Voy a ocupar estas imágenes. Fíjense, no sé si logran ver bien esta imagen que tenemos acá, que es un ejemplo de lo que son las aplicaciones de ciertos efectos sobre la aplicación de texturas. Es este de aquí. La mayoría de programas que generan imágenes fotorrealistas, mucho del efecto fotorrealista tiene que ver en la forma en la que se trabajan las imágenes base con las que se genera una textura. Una textura, por ejemplo, y se las voy a mostrar por acá. Una textura puede ser un elemento como este, que es una fotografía de un elemento real que nosotros ponemos para poder hacer parecer un elemento con el material que se está queriendo asociar. Entonces, en algunos casos, estos elementos fotográficos, el problema que tienen es que cuando nosotros ya lo aplicamos a un proyecto, tienden a verse planos, o sea, no se logra muchas veces en el proceso de renderizado tener la percepción de que el material tiene ciertas profundidades, tiene ciertas imperfecciones. Entonces, al tener un material demasiado perfecto en algunos casos, tiende a perder el realismo de la presentación del proyecto que nosotros estamos trabajando. Entonces, las imperfecciones que puede tener una textura tienden a ser condiciones bastante sustanciales que nos pueden permitir a nosotros apreciar adecuadamente ese tipo de condiciones. Entonces, la aplicación de esas imperfecciones a las texturas hace que nosotros concibamos el elemento con cierto realismo. Por ejemplo, el caso de la que yo les mostraba aquí al inicio. Esa textura tiene cierta rugosidad que se alcanza a percibir, por ejemplo, esta otra. O sea, hay elementos que salen más, hay elementos que salen menos, se logra distinguir la profundidad, por ejemplo, de las cisas o de los puntos donde hay uniones entre un elemento y otro, etc. Pero eso al final genera esta percepción de una textura real, de un elemento real, que no es lo mismo si esto fuera plano y solo tuviera aplicada una imagen de fondo. Entonces, para lograr eso, los programas estos hacen uso de varias técnicas de traslate de elementos de textura que nos permiten llegar a percibir los objetos con esas características. Voy a empezar aquí desde un caso bien básico. Vamos a ver, voy a tratar de generar un elemento adicional.
Va a servir. Va a servir. ¿Qué me gusta? Misa, Eucaristía. ¿Cómo? Así. Así. Hay que crear un elemento de piso para que veamos Sí, pero el ejemplo ahorita. Si no, Bien, no me voy a detener mucho en el aspecto de cómo se aplica una textura en un elemento, sino que me voy a entretener más en la cuestión de cómo configurar esa textura en el elemento al que vamos a aplicar. Voy a aplicar ahorita una textura a este elemento que está aquí. Entonces, para hacer la aplicación de texturas, voy a venir a la edición del elemento y aquí en editar la estructura me voy a materiales y edito el material que yo le voy a aplicar. Por lo tanto, para este elemento voy a aplicar una textura que simule el piso. Voy a crear una nueva textura . Voy a crear una nueva textura que está acá ahorita y le voy a poner un nuevo nombre. Le voy a poner piso, solo para identificar. Aquí hay diversas configuraciones que yo puedo utilizar para la creación del piso. Voy a poner aquí nada más una vista que me permita poder ver adecuadamente la aplicación de la textura. Voy a utilizar este cubo. Y aquí yo hago una referencia de texturas o elementos de imágenes para poderlo ver. Ahorita voy a imaginar que es una superficie lisa. Le voy a poner un color, simplemente. Poner este color, este tono como café. Y la voy a aplicar. Entonces, al hacer esa aplicación, el elemento adquiere la tonalidad del color que nosotros estábamos configurando. Y por ejemplo, a la hora de hacer un renderizado, voy a renderizar esta imagen. Ustedes van a notar que el elemento ha adquirido, digamos, las características ahorita del color. Ahorita no ha hecho más que aplicar un color, ni siquiera ha aplicado una textura, ni mucho menos. Pero por ejemplo, el piso normalmente tiende a tener esa textura de cuadrícula, porque como se compra en estos sistemas modulares y luego se pone, entonces esa cuadrícula yo no la logro percibir acá. Con una condición de efecto aplicada a esta textura, yo puedo lograr que este elemento logre tener la percepción de ese piso que nosotros andamos buscando. Para ello voy a hacer uso de un primer efecto, ya se lo voy a mostrar. Solo voy a copiar la textura. Para que lo veamos aplicado adecuadamente. Entonces veamos, aquí por ejemplo, me voy a ir otra vez a la configuración de la textura. Ya alguno habrá hecho alguna vez este tipo de experimentos, pero para los que no, aquí lo vamos a ver. Fíjense, hay dentro de ello una condición de configuración que se llaman los BOM. El BOM normalmente es un mapa de texturas negativas. Y les voy a mostrar aquí la textura básica que yo voy a utilizar. Básicamente es una textura, si se fijan, en blanco. Lo único que está haciendo es delimitar algunas zonas con esta tonalidad en color negro. Entonces, lo que hace el BOM es que esos elementos en color oscuro, que son los negativos de la textura, los tiende a resaltar más para generar una condición que me permita poder entender el objeto. Y también no solo se pueden ocupar texturas como las que les acabo de mostrar,
sino que también voy a mostrarles otra que es un poco más esta textura, por ejemplo, que tiene estos elementos acá, pero noten que es una textura en grises ahora. ¿Dónde los encontraste? Entonces el bump lo que hace es resaltar con mayor intensidad los elementos donde la mayor concentración de puntos es más fuerte, que es donde se ve la condición de mayor oscuridad. Donde la percepción de los puntos es más débil, entonces siempre se van a notar, pero no las va a tomar con el mismo rigor. Por ejemplo, esto tiende a tener, si ustedes se fijan, una textura, pero ciertos puntos tienden a tener una concentración mayor de puntos negros, por así decirlo. Entonces, y aquí es donde se concentra la mayor. Entonces hace resaltar esos elementos y distinguirlos del resto de la textura plana. En cambio, esta otra textura que nosotros vimos antes, que era esta, aquí no tiene concentración de elementos negros para nada, todo está concentrado en estas líneas. Entonces lo que va a resaltar este traslape de textura es esos elementos. Entonces eso, al poner acá un bump, justo veamos el efecto que provoca. Voy a seleccionar ahorita, al dar clic ahí, al activar el bump, voy a seleccionar ahorita una de esas texturas. Vamos a ver, voy a poner la lista previa. Voy a seleccionar esta ahorita, la más básica, te voy a dar. Y quiero que noten lo siguiente. Aquí está plasmada ya la textura, pero voy a reducirle nada más el tamaño, tal vez se logra, voy a cambiar el tamaño, tal vez se logra distinguir un poco más. Y aquí, por ejemplo, bien. No sé si logran ver que al aumentar aquí la exposición, el elemento tiende a hacer aparecer, ¿ven? Ahí las líneas de la textura que acabamos de poner. La vamos a aplicar, vamos a ver si lo logramos distinguir de mejor forma aplicado a la textura. Ahí, no sé si logran ver la aparición del elemento lacónico. Aquí está muy pequeña ahorita el tamaño de la textura, pero ese efecto se provoca simplemente por el traslape de una textura en negativo, que lo que hace es resaltar esos puntos negros y dar la sensación de profundidad sobre el elemento. Voy a cambiar las dimensiones nada más, porque la textura acá, fíjense, si yo doy clic sobre este icono que representa la textura, les va a abrir un menú parecido a este, y aquí donde dice escala yo puedo cambiar el tamaño de esa textura. En este caso el punto 2 es muy pequeño, voy a poner 2 por 2. Vean que las unidades están en metros acá. Vamos a ver el efecto que tiene ya sobre la textura final. Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver ahora que la distinción del elemento es mucho mayor, porque la saturación de puntos es lo que se está destacando. Ahora, voy a poner la otra textura que teníamos ahí, para que ustedes vean cómo cambian un poco los efectos de estos elementos de acuerdo a lo que estemos trabajando. Pero vean, mantiene el color que yo le he dado. Aquí voy a cambiar esta textura, voy a dar clic aquí en el nombre, para buscar acá voy a poner esta. Y la voy a aplicar, ahorita sin mayor configuración. Vean que ahí se plasma la textura, no le quita la propiedad del color, sino que los elementos, vean, los grises, incluso esta textura intermedia se logran ver. Porque los grises, donde hay mayor saturación de puntos, se logran distinguir y percibir en la aplicación de este elemento. Entonces me genera esa sensación de profundidad de la textura que yo estoy aplicando. Ahora, también nosotros podemos hacer combinaciones en estos elementos de textura. Ese es el ejemplo que tenemos acá.
ahorita aquí la saturación de puntos es lo que me hace ver esta textura, ¿sí? Pero esta textura real, si yo la veo aplicada, voy a entrar de una vez a los materiales, es esta textura de piedra. Está conformada por dos texturas. La textura base, que es la fotografía de la imagen, y su contraparte, que es el BOM, que es la misma imagen, solo que en un negativo. O sea, está la imagen en su fotografía original y está la imagen en tonalidades de grises. Los grises hacen resaltar aquellos elementos donde se puede percibir cierta profundidad, y vean aquí el resultado. El valor depende, este monto que está aquí en el BOM, hace que la textura se vea más o se vea menos. Si yo me voy acercando acá a un valor intermedio, la diferencia de estos valores va cambiando, ¿ves? Y si me voy al contrario, cambia en otro sentido. Entonces, ustedes van a buscar aquella condición que ustedes quieran provocar un efecto distinto en la textura que ustedes quieren hacer. A la hora de renderizar estos efectos, vamos a ver si hacemos un acercamiento por acá y generamos un renderizado. Esos efectos se plasman, entonces esos puntos grises los resalta más el programa y hacen tener, vean ahí, la percepción de que es una textura que tiene profundidades, tiene salientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la mezcla de esas capas me generan a mí la sensación de una textura. Vamos a ver un caso un poco más drástico en este caso. Voy a crear una pared aquí. Está acá. A la cual le voy a aplicar los siguientes materiales. ¿Ven? En la configuración de las texturas voy a seleccionar el material, lo voy a dar edit, voy a editar acá, le voy a cambiar nada más el espesor, le voy a poner espesor de media pulgada. Y aquí en materiales le voy a asignar un material, voy a venir acá, crear nuevo material, voy a crear un nuevo material, me pone aquí este nuevo material que estoy creando, le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner pared, o le voy a poner aquí división metal. Y quiero que vean lo siguiente. Ya le puse un nombre, aquí está el material. Voy a venir aquí a apariencia, que es donde yo, en el menú apariencia, es donde cambio las condiciones de la textura y las imágenes. Aquí simplemente voy a poner, para mejor visualización, como que es un objeto plano, porque es como una lámina metálica lo que voy a simular. Y vean, aquí, bueno, lo puedo poner así, o como ustedes, ya aquí es como ustedes quieran visualizar mejor, o lo pueden poner en la versión. Allá es como ustedes quieran visualizar. Aquí en la imagen, voy a seleccionar esta imagen que está aquí, que es como una lámina perforada. ¿Sí? Ahora, el problema es que si yo aplico esta imagen así, la voy a aplicar sin hacerle mayor trabajo. El programa me la va a reconocer, ahí está. Pero vean que aquí no hay un efecto, por ejemplo, de corte de estos elementos. Estos elementos se sigue viendo sólido. Y la idea de esas láminas es que donde están las perforaciones se pueda ver la transparencia. Voy a cambiar las dimensiones de esta textura, así como lo hice con el piso, nada más. Voy a dar clic acá, le voy a poner a la lámina que tiene 2x2 también. Ya vamos a hablar de esas dimensiones, solo para que se vea a una mejor escala. Ahí está. Pero ahora, para lograr ese efecto, también aquí se hace un traslape de texturas, de efectos de textura. Hay una textura positiva y una negativa. Igual que en la cuestión del BOM, de las profundidades. Entonces, solo que acá, en vez de aplicar el BOM, voy a aplicar
este efecto que se llama cutouts, que es como hablar de recortes. Entonces, voy a seleccionar esta otra imagen, que es el negativo de esta, todo lo que aparece en gris aquí aparece en blanco, y los elementos de los puntos aparecen en oscuro, para que vean el efecto aplicado. Al poner esta imagen transpuesta con la otra, vean, fíjense que aquí ha ocurrido un efecto distinto, y es porque simplemente aquí ¿qué creen que ha pasado? La escala. Pero vean que donde están los puntos negros aparecen claros. Entonces tengo que cambiar la escala. Aquí hay que tener ese cuidado, porque una estaba en una dimensión de 2×2. Esta que acabo de aplicar también debe tener la misma escala, los dos. ¿Está? Para que las dos, vean, compatibilicen. Entonces ya hoy sí se genera ese efecto de transparencia en la imagen que estoy trabajando. Entonces ya la lámina tiene el efecto que debe de ser. Pero vean que aquí no he tenido yo que hacer el elemento sólido y empezarle a hacer todo ese recorte de circulito, sino que ha bastado únicamente que el efecto de la textura logre el efecto que yo necesito. Entonces ya con la textura, las dos texturas sobrepuestas, ya me generan el efecto de transparencia que yo requiero a la hora de renderizar. Porque hay quienes se toman la molestia de empezar a trabajar la textura, y para hacer ese efecto empiezan a hacer este trabajo. Bueno, como esto lleva un montón de hoyitos, y ahí nos agarró Navidad y nunca hemos terminado de hacer esa textura. Entonces, en vez de hacer esto, es más rápido y más eficiente hacer esto. Entonces, aquí estamos trabajando con efectos de los materiales, de los elementos de textura. Entonces, lo que sucede es que esto trabaja basado en capas positivas y negativas, que se llaman mapas de opacidad en algunos casos, o los negativos de las condiciones. Y en el caso de que se quiera hacer algo, digamos, un poco más complicado, tal vez una forma más complicada, pero quiero que lleve como huecos. Vale, le voy a poner el caso. Yo diseñé como un módulo para una mezquita y lo hice en Revit, y lo hice así como usted lo estaba haciendo con los circulitos, solamente que yo dibujo una estrella y estoy dibujando como las estrellas. Entonces, si en dado caso solamente encuentro la imagen de la muy estrella, ¿cómo hago para que ese efecto lo pueda lograr así, sin necesidad de estarla dibujando y estar haciendo el hueco? No, tendrías que trabajarlo en Photoshop primero, o en algún editor de texto, en algún editor gráfico, como Photoshop. Entonces, tenés que hacer el patrón de la textura que vas a utilizar y después hacer su negativo. Al hacer su negativo, entonces venís vos y ya pones las dos texturas y te va a hacer la sobreposición. Pero tenés que diseñar el cuadro base, ¿verdad? O sea, en este caso, por ejemplo, tener la primera textura ya con un rango de recorte y después hacer su negativo. Y de hecho por eso tenía yo aquí una página web, ya se la voy a mostrar. Que hoy, bueno, esta está en línea, es una página gratuita, que lo que hace, ya se va a generar, pero ustedes pueden hacer el trabajo por sí mismos. Por ejemplo, aparece completa acá, pero si no le puede proyectar mejor el que esté aquí.
Bien, existen programas como este que, o sea, si ustedes se quieren evitar el tener que hacer, ustedes hacen solo la textura base y el programa mismo les crea las distintas texturas. Este ya es para un proceso más avanzado de edición de texturas, que normalmente en V-Ray sí se aplican bastante o en otros programas. Pero por ejemplo, el V-Ray ocupa la textura básica, el normal, la textura de desplazamiento, el ambient occlusion, que hace también ciertos efectos que generan como efectos de suciedad o ese polvo que se acumula en esquinas, etc. Y el mapa specular. Entonces, ustedes generan solo la textura base y este programa automáticamente les genera todos estos demás mapas. Entonces ya ustedes solo descargan la textura creada y ya solo hacen las aplicaciones. ¿Ya? Entonces ya no tienen que estar, porque si no ustedes tendrían que hacer esta, tendrían que hacer la otra, etcétera, etcétera. Ahora, cuando son diseños bien particulares, sí es bueno que ustedes trabajen esa primera textura base para poder tener el efecto que desean. Y eso siempre lo van a tener que hacer en Photoshop. Para este tipo de efectos aplicados de esta forma. Ahora, si tú lo quieres hacer demasiado particular, entonces es trabajar el elemento mejor en Revit. Pero yo he logrado ver que se logran efectos bastante buenos desde este punto sin necesidad de sacrificar mucho, porque el otro tipo de trabajo, hacer esto, además de que lleva tiempo, también sobrecarga el archivo que nosotros trabajamos por la cantidad de líneas y elementos que le mete, vectores que le mete al elemento físico que se está trabajando. En cambio aquí no, la textura yo la puedo apagar o encender cuando yo necesite y eso me ahorra que la computadora trabaje menos incluso en el proceso de renderizado o de trabajo de modelo. Entonces esta aplicación que se llama Normal Map Online es gratuita, de hecho ustedes la pueden descargar también en su versión portable y tener este programa en el cual ustedes aquí simplemente configuran algunos parámetros de acuerdo a la cantidad de realismo que quieren de la textura. Y él les genera estos otros por default. Entonces ya solo ustedes tienen que preocuparse por trabajar estas funciones. Entonces ya luego hacen solo la mezcla de elementos. Eso es lo que sucede, pero sí tendrías que hacer tu diseño básico de textura. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, antes de terminar, porque vamos a ver, bueno, antes de irnos al receso, perdón, que sería un receso de unos 30 minutos, vamos, bueno, si lo quieren de una hora, está bien. Vamos a ver menos, pero ya es cuestión de ustedes. Se va a evaluar lo mismo el día del parcial. Bueno, antes de irnos al receso, vamos a ver lo que nos falta son algunos efectos adicionales para las texturas, ¿verdad? Porque ahorita hemos visto los efectos que nos generan cierto realismo en la percepción de la textura, pero hay efectos, por ejemplo, como el brillo, el reflejo, la transparencia de algunos elementos que vamos a ver. Vamos a ver cómo Revit tiene algunas preconfiguraciones de esto y cómo también nosotros podemos hacer configuraciones sobre texturas que nosotros queremos diseñar. Ahora, sí les voy a hacer una explicación un poco teórica de esto, y es que Revit trabaja con un motor de render que se llama MetalRay, que lo ha desarrollado Autodesk. El motor nativo con el que trabajaba antes era V-Ray, porque era el motor con el que trabajaba 3D Max. Desde que V-Ray se separa de Autodesk, ya 3D Max creó un nuevo motor de render que se llama hoy MetalRay. Es el mismo que trabaja Revit. Pero aquí en Revit, para los arquitectos nosotros no necesitamos programas demasiado complejos a la hora de renderizar. Entonces trae las herramientas básicas para que un arquitecto pueda configurar texturas de forma sencilla y eficiente, ¿verdad? Pero no van a tener la misma calidad que por ejemplo van a encontrar en 3D Max. En 3D Max esto se amplía mucho más, el mapa de configuración de texturas es mucho más grande. Podemos lograr efectos más allá de lo que podemos hacer en Revit. Pero es un programa que su función es otra, no es la misma que tiene Revit. Ahí se ven más estas cuestiones de los normal maps y todo esto, porque los trae ya preconfigurados, cosa que en Revit casi no van a encontrar en la mayoría de texturas. Aquí trabaja básicamente con el boom y con el cutouts para poder generar estos efectos de textura que hemos visto.
Esas son las dos bases con las que trabaja. Pero vamos a ver los efectos adicionales que se pueden trabajar en las texturas. Ya con eso, ustedes van a ir y al modelo que están trabajando van a empezar a aplicar texturas diseñadas por ustedes mismos. Bueno, sí les voy a pedir algo. Cuando yo les pido entregas a partir de ahora y ustedes trabajen con texturas que ustedes han creado, indefectiblemente ustedes van a tener que crear una carpeta donde todas esas texturas las puedan montar, porque cuando me envíen las entregas, para poderlas revisar, tengo que tener esas texturas, porque si ustedes solo me mandan el modelo, este va a perder todos los vínculos de texturas que ustedes han hecho, cuando son texturas creadas por ustedes. Si son texturas propias de Revit, se supone que como en la instalación del Revit automáticamente se instalan, entonces no hay mucho problema. Pero si son texturas creadas por ustedes, sí tienen que subir. Es parte de la entrega que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Ahorita son las 11:45. A las 12:15 iniciamos otra vez. Qué pincito. Es que vos estás complicando bastante. ¿Qué? Yo no lo hubiera hecho así. Ey, venía bien eso. Ponle pausa. Ya. O sea, en Revit lo que primero usar, pero lo que quería diseñar el logo. La escala. El logo. Tú, Y tú quieres hacer el logo.